Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Estamos ya con la última entrevista de esta mañana con Juan Pablo Alarcón, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varias cosas que sería interesante conversar contigo. Voy a partir por aquellas que emanaron más bien del ámbito periodístico y después vamos a las más estructurales quizás. Del ámbito periodístico, cuando el ministro Mañalich plantea esa frase que fue bien polémica de que él no sabía el grado de hacinamiento que había en algunas comunas de Santiago, de alguna manera deja entrever que la forma en que las ciudades se han empezado a, de alguna manera, a perfilar en los últimos años, y por últimos años estoy hablando de un par de décadas, emanan no necesariamente de un estudio, no necesariamente de un diseño, no necesariamente de una planificación, sino que en gran medida tienen que ver con costumbres, modos, cercanías que se han generado a partir de fenómenos como la migración, fenómenos como la pobreza, fenómenos que tienen que ver con la calidad y las distancias a las cuales acceden las personas para ir a trabajar desde sus hogares, y eso en un contexto que probablemente va a ser mucho más necesario detectar en medio de esta pandemia. ¿Cómo deja de alguna manera las zonas urbanas ante esta emergencia sanitaria, Juan Pablo? Te agradezco la pregunta. Yo creo que el proceso de desarrollo urbano, tal cual lo dices tú, en estas últimas décadas, se ha dejado, por decirlo de alguna manera, casi el libre albedrío del mercado, y es básicamente el mercado quien ha estado detrás del desarrollo urbano en general, sobre todo en nuestra ciudad y sobre todo en Chile, y esto es básicamente todos, yo creo que pueden coincidir en esta síntesis del fenómeno, que viene desde un mercado que no considera cuestiones básicas como, tal cual lo dijiste tú, las distancias al trabajo, las distancias al colegio, al comercio, a espacios colectivos de calidad, sino que tiene que ver con una cuestión de generar masas importantes de desarrollo urbano, por ejemplo, mono residencial o mono comercial, produciendo centros comerciales súper densos, donde finalmente no se promueve la mixtura en la ciudad que tendríamos tan sana, y que además, trayéndolo al minuto actual, sería tan sano entender que no me debería mover más de 10-15 minutos para poder acceder a todo ello, y por lo tanto sería bastante más fácil controlar esta interacción y distanciamiento social que en este minuto se nos hace tan difícil. Entender que, si bien pareciera que es una medida que estamos sacando debajo de la manga para poder introducirla en esta contingencia, me parece que es bastante atingente como tal, y es uno de los síntomas. Yo creo que lo que estamos viendo acá todavía no son soluciones ni hacia dónde debiera ir la ciudad de manera clara, pero sí estamos viendo de manera patente, producto de esta contingencia, cuáles son los síntomas que la ciudad ahora está mostrando de manera flagrante. Estamos conversando con Juan Pablo Alarcón, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Juan Pablo, sí, hay un punto bien interesante que es curioso, pero también era total y absolutamente esperado cuando la autoridad decreta, por ejemplo, confinamientos en grandes ciudades, como el caso de Santiago, y después se reclama porque la gente no respeta ese confinamiento. Hay un porcentaje de esas personas que están obligadas a salir porque viven cotidianamente, pero
utilizan todas las redes públicas que están a su disposición para poder hacer esos trayectos. Y esas son redes que hoy por hoy siguen promoviendo que la gente no tenga distancia social. El caso del metro, por ejemplo. Y por lo tanto tú tienes una ciudad donde, claro, nadie construye una ciudad pensando que en algún momento dado va a haber una pandemia y tú vas a necesitar que las personas se distancien. Pero no cabe la menor duda de que una ciudad grande, como el caso de Santiago, son como toda manifestación humana en términos de la civilización, son impulsores de contacto. O sea, todo el crecimiento de la civilización humana ha sido sobre la base de tomar contacto unos con otros, más que de separarse y distanciarse, y por lo tanto las construcciones de las ciudades en términos de sus plataformas infraestructurales y arquitectónicas, me imagino que también dependen en gran medida de que la gente se achoclone, vaya junta a los lugares. Yo creo ahí hay dos temas, uno que subyace al otro, y es que el territorio en general es aquella infraestructura en la cual nos permite tomar contacto, tal cual lo dijiste tú, poder encontrarnos. Y me parece que si hay algo delicado de las acciones que podamos tomar en contingencia es por esta cuestión casi aséptica a nivel urbano, evitar esos contactos y promover esta cosa de alejarnos, de que no haya fricción entre nosotros, que me parece que es algo que finalmente ha construido, sí, las civilizaciones han construido a través del contacto y la interacción. Y hay que tener mucho ojo con no caer en esta hipersensibilidad ante lo que está pasando y entenderlo como algo que no se va a quedar para siempre y que no vaya a coartar algo tan esencial para nuestro territorio y para nuestras ciudades. Ahora, si nosotros tuviéramos redes de transporte público de verdad fuertes, con una gran contingencia, me refiero a contingencia con una gran cantidad de desplazamientos, de infraestructura y todo eso, podríamos entender que si los movimientos que estamos teniendo en una ciudad llegaran a ser el 40%, sería factible tener un distanciamiento social entre una persona y otra, toda vez que la cantidad de buses, la cantidad de frecuencia de nuestro servicio público estaría atendiendo finalmente a una demanda que en este minuto sabemos que siempre ha estado por sobre lo que realmente podemos otorgarle a la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, ¿qué cosas se podría hacer en términos, si tú quieres, de planificación urbana para, entre otras cosas, de alguna manera corregir las cosas que me imagino se consideran errores en términos de justamente el asentamiento humano en la ciudad de Santiago, que fue producto de situaciones que emanaron de situaciones muy puntuales? En los años de la dictadura se tomó la decisión de cambiar el sistema tradicional de cómo se construían viviendas y sobre todo lo que se llamaban en su época soluciones habitacionales, desde el Serviu que construía y distribuía a un privado que compraba un paño, ese paño lo promovía para obtener un subsidio del gobierno y finalmente terminaron erradicándose todas las poblaciones más menestrosas y vulnerables que habían en el casco de la ciudad de Santiago hacia la periferia. Eso fue una cosa que se advirtió que eventualmente iba a significar grandes problemas, pero bueno, no se hizo nada al respecto. Sí. Fernando, yo creo que ahí planteas dos cosas que son, yo creo, fundamentales. Y en este tiempo que estamos viviendo ahora, creo que seguir sacando cartas debajo de la manga para decir esta es la solución, esto es cómo se debería planificar, creo que este es un minuto excepcional que nos debiera permitir de verdad replantearnos disciplinarmente. En ese sentido, desde la profesión, desde la planificación,
creo que si algo ha demostrado el cómo nuestras ciudades han seguido desarrollándose es que la planificación está al debe. Por lo tanto, lo primero que deberíamos corregir, tomándome tu palabra de corrección, es la manera en la que entendemos la planificación. Ya no debiéramos, el modelo de planificación, el modelo de planificadores debiera cambiar per se. Yo me atrevo a decir que no sé cuál debiera ser ese nuevo paradigma de la planificación, pero creo que hay que atreverse a no saberlo para poder atender de verdad a lo que requieren nuestras ciudades y a que tengamos una influencia mayor. Si algo no ha tenido la planificación, es influencia respecto del desarrollo urbano, y una interferencia real respecto de cómo crecen las ciudades. De lo contrario estaríamos hablando de otra realidad, y no es así. Y tomando de la misma palabra correcciones, creo que si algo se ha podido enunciar, es que esto no se trata de una tabla rasa, de borrar y empezar de nuevo, sino que también desde una mirada bastante más sostenible, entender que hay que corregir muchas cuestiones, corregir y reparar. Reparar ya no se refiere a la cuestión constructiva o de infraestructura, sino también a reparación social respecto de cómo hemos dejado desprovista a una cantidad mayor de la población de servicios que a priori no se entienden como servicios básicos. Nosotros entendemos como los servicios básicos el agua, la electricidad y la vialidad, con suerte. Cuando deberíamos entender como servicios básicos también el acceso a un colegio de calidad que esté cerca de mi vivienda, a comercio de calidad, a espacios colectivos de calidad cerca de la vivienda, y eso no lo entendemos como cuestiones básicas. Y creo que ahora los síntomas nos están diciendo que efectivamente eso no es así, que eso nos desborda, porque de una u otra manera yo creo que podríamos haber tomado soluciones ni siquiera a nivel de comuna, sino que a nivel de barrios, de haber concentrado las cuarentenas, pero sin embargo no tenemos una infraestructura que nos permita a nosotros solventar eso, y eso da cuenta también de una calidad de vida que no es la que uno quisiera para el general de los chilenos y las chilenas. Estamos conversando con Juan Pablo Alarcón, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Oye, y fuera de las normas clásicas que se discuten respecto de la planificación en términos de las zonas urbanas, ¿hay algo que tú veas que a partir de la pandemia, de lo que nos ha enseñado la pandemia, de lo que ha significado, cómo está distribuida la población de Santiago, haya urgentemente que corregir? Sí, yo creo que el diagnóstico, quienes han estado estudiando esto están a caballo. Creo que el diagnóstico sí es bastante claro y tiene que ver con la falta de acceso a servicios básicos cerca de tu casa. Hay varios estudios que han dado cuenta de las grandes diferencias que tenemos, por ejemplo, en la cobertura de internet y telefónica. Eso es brutal, porque eso nos si tuviéramos una cobertura amplia, nos permitiría en este minuto, por ejemplo, que muchos de los trámites que se están haciendo ahora a partir de una gran cola en un servicio público, una larga espera que producen una violencia institucional importante, se podrían anular, podrían ser nada, podrían ser segundos en los cuales yo accedo a ese tipo de servicios por internet, pero lamentablemente en este minuto no los tenemos, y no son cuestiones tan complejas de ya, no es una infraestructura mayor la que deberíamos movilizar para poder llegar a tener esa cobertura. Piensa en nuestro caso, en educación, los problemas que estamos teniendo para que nuestros estudiantes puedan acceder a la educación de manera remota es bastante complejo, entendiendo que volvemos de nuevo a tener otros síntomas de nuestras desigualdades, en cuanto no todos pueden acceder de la misma manera a sus clases, no solo porque no tengan los medios respecto a un computador o un teléfono, sino que porque tampoco tienen la cobertura como para poder acceder de buena manera a las clases. Y eso es otro síntoma más de cómo estamos
de cómo nos estamos desarrollando como sociedad, si ya no es solo una cuestión chilena ni de políticas ni de planificación, sino de cómo nos desarrollamos como sociedad. Sí, ahí pusiste el énfasis en cosas que son de alguna manera comunes, como es el caso, debían ser comunes, como el caso de acceso a Internet. Y claro, tú tienes acceso a Internet, tienes también necesidades que eventualmente hoy día se han descubierto que son mucho más importantes que antes. Por ejemplo, el que las personas tengan la capacidad de recibir, las personas más necesitadas tengan la capacidad de recibir una eventual transferencia económica para que puedan paliar la situación que están viviendo, pero como la economía que tienen es informal, no están bancarizados y por lo tanto no hay contacto con ellos. Esa es otra forma en que tenemos una ciudad, tenemos gente en ella, pero cuando necesitamos llegar incluso para ayudar a determinado número bastante grande de personas, no sabemos dónde están ni cómo contactarlos. Totalmente, y yo creo que yo creo que todos estos puntos que hemos ido tocando, creo que tienen que ser parte de un diagnóstico al cual no podemos responder con fórmulas que a las cuales ya le hemos dado vuelta, porque tienen que ser nuevas fórmulas. Ya está visto que las fórmulas que probamos de aquí hacia atrás no son tales. Cuestiones asistencialistas o de casi misericordia urbana no nos van a ayudar. Son temas mucho más complejos, más profundos, donde se materializan finalmente la discusión política. En nuestra ciudad, en nuestro territorio en general, es donde se materializa la discusión política. Y creo que cuando entendamos también, desde la disciplina, desde las diferentes disciplinas que en ella se congregan, cuando entendamos esa relación que tenemos que tener con la política, creo que vamos a poder llegar a pensar y a hacer a construir una nueva forma de desarrollar el territorio como tal. Sí, y en ese sentido, Paulo, ¿hay conversación entre, por ejemplo, las distintas universidades, los arquitectos, el colegio arquitecto, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas? ¿Hay algún tipo de contacto para, dado que se ha notado que hay una necesidad de información y sobre todo de rebaraje de piezas, establecer algo sobre ese tipo, o básicamente lo que se espera es, no sé, que salga un proyecto de ley que llegue al Congreso y lo discutan los parlamentarios? Yo creo que es una muy buena pregunta, porque alude a una cuestión de nuestras universidades en general. Siempre van a haber casos donde tú vas a encontrar desde el ámbito académico, como hay injerencia en el ámbito político en este caso. Pero por lo general, entendiendo todo el paisaje agreste que supone para la academia la política como tal, se tiende como las universidades hemos tendido un poco, o la academia, no las universidades, la academia ha tendido como a alejarse un poco de eso, cuando creo yo que si algo nos está demostrando este minuto es que necesitamos generar esa vinculación. Desde las universidades se están generando programas en los cuales la vinculación con el medio tal cual se institucionaliza tiene que ver con la relación real que estamos tomando con las instituciones, y eso creo que todavía estamos iniciando esa relación, ese volver a recomponer una relación que me parece que es fundamental. No es yo creo que la academia pierde mucho toda vez que queda aislada de la realidad y aislada, por ejemplo, de la política, y la política y la realidad también también en desventaja cuando todo lo académico se queda en una burbuja desde la cual no logra salir, no logra permear. Y por lo tanto creo que tu pregunta, más que una pregunta, es un llamado a que nosotros como instituciones académicas seamos capaces de permear la política de manera real, que no quedemos como
como iniciativas ingenuas respecto de lo académico. Eso produce cierta fricción, porque en la academia trabajamos casi como en un laboratorio donde estamos de alguna manera aislados de ciertos factores que la realidad te impone. Pero creo que esos laboratorios tenemos que abrirlos y pasar a la segunda fase después de la etapa de laboratorio, que tiene que ver con de qué manera se implementan, y nuestros proyectos de alguna manera tienden a tener esa fricción con lo real, con la política, con la ciudadanía, para poder impactar de verdad. Yo creo que desde la escuela nosotros hemos realizado ya un par de workshops donde estamos pensando la ciudad, ni siquiera de 50 a 100 años, que no sean utopías, sino a 5 a 10 años más, pensar cómo rápidamente nosotros podemos llegar a entender una nueva forma de hacer ciudad, visualizarla. Creo que algo que nosotros podemos aportar desde la arquitectura es que somos capaces de visualizar esas ideas. La política puede ser visualizada desde la arquitectura, desde el diseño, desde el proyecto, y creo que eso es una tremenda herramienta de cohesión, es una tremenda herramienta también de análisis, y una tremenda herramienta también de visualización, de poder. Y no estoy hablando de estas imágenes maravillosas ni nada, sino de estas imágenes que logran conectarse con la ciudadanía y que logran conectarnos en pos de un futuro mejor, en ese sentido. Sí, estamos conversando con José Pablo Alarcón, director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Mira, yo he seguido harto el proceso de vivienda, más que de arquitectura, desde incluso la época que yo trabajaba en la revista Análisis, cuando el tema ahí que se puso muy fuerte fue el tema de los que eran denominados sin casa. Y había una presión muy fuerte por pedirle en ese entonces al Estado que diera casas a la cantidad de gente que no tenían casa. Y se postulaban estas mejoras, las mediaguas, ese tipo de solución, que eran a lo más soluciones de 32 a 36 metros cuadrados, que si es que tú tenías otro hijo, eventualmente tenías que transformar la terraza, si es que era un edificio, en otra pieza, porque no eran expandibles. Y a raíz de una serie de esas discusiones que se plantearon en ese momento, después aparece el fenómeno inverso, el fenómeno de los con casa, que era el tema del allegamiento, que era el tema del hacinamiento, que era, ya la gente tenía su casa, pero su casa era lo mínimo necesario, esta mediagua, esta pequeña situación, donde no era inexpansible. Y surgió entonces con cada crema que quedaba, se ajustaban un poco las normas. Las casas Copeva generaron una reformulación y corrección de las normas de edificación, pero tenía que quedar una cagada para que eventualmente se reparara en ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son hoy día, en el caso particular de las casas que se dan a las poblaciones que ahorran constantemente, pero que son de bajos ingresos? ¿Cuál es qué ha cambiado, qué se ha corregido desde esa época hasta ahora? Yo creo que yo te diría que re poco. Desde una visión muy personal, la corrección ha sido bastante menor. El tipo de ciudad que al final estamos haciendo, incluso en los ejemplos más paradigmáticos de la vivienda social de estos últimos minutos, si tú después de un año o 5 años vas a ver, los problemas siguen siendo los mismos. Los problemas de hacinamiento, de calidad de la ciudad a la que acceden esas personas, sigue siendo el mismo. Se sigue creciendo en lugares apartados de los servicios públicos, de un transporte público de calidad. Yo creo que, tal cual lo has diagnosticado tú, seguimos trabajando a partir de nuestro como corrigiendo errores, pero
yo creo que no hay problema con corregir, el tema es de qué manera corregimos. Y corregir como tratando de tapar una gotera y no entender el problema de una manera más compleja. Las presiones políticas que hay respecto de esto son brutales, porque el tema de la vivienda es un tema muy delicado, y yo creo que en ese sentido hemos sido ingenuos desde la política y desde la disciplina. No hemos sabido tener una buena conversación entre ambas instancias, que me parece que es fundamental tener una buena discusión para entender si en las academias tú te vas a pasear por los pasillos y son temas y diagnósticos que están clarísimos, que deberíamos discutir evidentemente, pero que están ahí, pero que no hemos sabido volcar sobre la realidad, que no hemos sabido influir en la política como debiera ser para que esto sea de otra manera. ¿Y dónde, Juan Pablo, ese camino que parece que emana de la academia en una dirección bastante consensuada, en qué momento eso se bifurca, se dilata o se toma o se cae a un pantano, digamos? Porque yo creo que tenemos pocos personajes desde la política y desde la academia que estén dispuestos a permear. Los académicos, por lo general, académicas, tendemos a alejarnos de la cuestión política y de lo real como tal, en cuanto restringen nuestras posibilidades de desarrollo académico como tal. Y al revés, yo creo que somos una visión incómoda para la política, porque probablemente retrasamos o complejizamos las decisiones, y eso de alguna manera requiere de ciertas figuras que sean capaces de entender que hay cuestiones que hay que transar para poder hacer política desde la academia y política desde las instituciones públicas. También hay un aparataje que sería bueno desmontar de alguna manera para poder avanzar, y eso también es tremendamente difícil. Yo creo que esas son como grandes cuestionamientos que deberíamos hacernos ahora. Cuando tú ves en otros ejemplos donde yo me refiero a la academia para no referirme a los expertos, sino también, yo creo que ese también es otro problema, que hemos estado como obnubilados por la expertise, y la expertise lo que tiene muchas veces es que focaliza la pregunta, o la respuesta más bien, y nos abre un abanico más amplio, y por lo tanto se accede solamente a una parte del problema y no al problema totalmente complejo. Yo creo que desde la academia sí podemos llegar a tener esa visión más compleja para aportar de verdad a la discusión, pero no tener miedo a enfrentar esa discusión sabiendo que, disculpa que te lo diga de esta manera, que vamos a ser trasquilados por alguna parte. Nosotros desde la academia probablemente tenemos la ingenuidad de pensar proyectos donde ojalá no me lo toquen, no toquen esto, y si algo tiene la política es de esa negociación donde cierta parte de nuestra visión es la que sigue adelante, atendiendo a que hay más visiones que también tienen que aparecer, y esa fricción muchas veces la evitamos con las instituciones políticas, la evitamos también con las instituciones culturales. Sí, es verdad. Bueno, queríamos conversar sobre este tema con un experto. Gracias, Juan Pablo Alarcón, por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Que estés muy bien. Chao. Chao. Y gracias a todos ustedes. Cuídense. Nos encontramos mañana. Chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.